Bienvenidos a tu programa Vistazo al Mundo. Hoy te voy a hablar del capitalismo versus socialismo. Capitalismo versus socialismo. ¿Cuál de los dos es mejor? Pues yo no te voy a contestar esa pregunta, pero sí te voy a dar herramientas para que tú decidas por tu cuenta, para que tú decidas cuál prefieres. Y si ya tú tienes una inclinación, si ya tú prefieres uno, también te voy a dar herramientas para que lo entiendas mejor y para que te des cuenta de que el otro lado también tiene cosas para ofrecer. Pero comencemos con la definición del capitalismo. Capitalismo quiere decir que el gobierno no interviene en la economía, que la economía se regula por los individuos, que hay propiedad privada, que los individuos deciden en qué invierten, cuánto invierten, los individuos deciden en qué trabajan, si trabajan, los consumidores deciden qué compran, cuánto compran, y todo se regula a base de esas interacciones entre los individuos, todos buscando su interés propio, todos buscando estar mejor en su calidad individual. ¿Y de dónde surge ese concepto, esa idea del capitalismo? Pues eso comenzó en la época del fin de 1700 en Inglaterra, en la era que le llamamos la industrialización, cuando el gobierno de Inglaterra eliminó una cantidad de leyes que no permitían la inversión libre y empezaron a aparecer compañías, fábricas, personas que tenían mucho capital, mucho dinero y lo invirtieron en la manufactura, en empresas que creaban productos para venderse, pero basados en que reclutaban a personas, a empleados o obreros, como le quieras llamar, que iban a trabajar para ganarse un salario, un salario, ¿verdad? Un sueldo. Y esas personas podían decidir a dónde querían trabajar y podían cambiar de trabajo si no les gustaban las condiciones de trabajo en un lugar. De la misma manera, los que tenían las empresas, los dueños de las empresas, podían decidir si querían quedarse con un empleado o si no lo necesitaban o si no trabajaba bien y lo podían despedir. Asimismo, los consumidores tenían productos que podían ir a comprar y compraban pues el que fuera más de su preferencia, el que tuviera mejor precio o el que tuviera mejor calidad, de acuerdo a los intereses de esa persona. Eso parecerá algo muy simple hoy día, pero a final de los 1700 eso fue revolucionario porque eso no existía antes, eso fue nuevo. Y eso produjo que Inglaterra se convirtiera en el taller del mundo, porque permitió que la gente se especializara en trabajar en lo que eran buenos, permitió que las empresas produjeran por diferentes etapas, en lugar de ser una sola persona que lo hiciera todo y que tardara mucho y que fuera bien costoso, y generó mucha riqueza en Inglaterra. Pero eso también generó unos problemas serios cuando los trabajadores, los obreros, trabajaban en unas condiciones pésimas. No había nada de eso de seguro de salud, no había nada de eso de vacaciones, ni siquiera había horarios laborales de 8 horas, no había edad mínima para trabajar, trabajaban los niños, adultos, eso no existía, esa diferencia, no había fines de semana, una cantidad de cosas que para nosotros son básicas, que nadie se imaginaría trabajar 7 días a la semana, 12 horas al día, niños de 12 años, pues eso sucedía al principio. Pero después te voy a explicar cómo fue que eso fue evolucionando. Por otro lado, te voy a hablar también de lo que es la definición del socialismo. En el socialismo es lo contrario. En lugar de ser el mercado libre, que haya propiedad privada, es el gobierno el que controla la propiedad, lo que llaman los medios de producción. Así que es el gobierno el que decide dónde va a haber empresas, qué empresas va a haber, es el que decide quién va a trabajar, quiénes son las personas que van a trabajar, cuánto se les va a pagar, decide
cuáles son los productos que va a haber en el mercado, decide cuáles son los precios de los productos que la gente va a pagar. Así que la gran diferencia entre lo que es el socialismo y lo que es el capitalismo se basa en cuánto control de la economía tiene el gobierno. Y cada uno de ellos tiene unas personas que escribieron los trabajos, los libros que son los más importantes, los que más o menos definen lo que es la teoría de lo que es cada uno. En el caso del capitalismo, la persona que más importa en la definición de ese concepto se llama Adam Smith. Y él publicó un libro, La riqueza de las naciones, publicó muchos otros, pero ese es el que más influencia tuvo sobre esto, que de hecho lo publicó el mismo año de la Revolución de Independencia de Estados Unidos, casualmente. Y ahí él decía que la economía debía especializarse, que la economía debía ser libre, que los trabajadores debían decidir a dónde podían ir a trabajar. Se inventó lo que él llamó la teoría del valor trabajo, que él decía que lo que le daba valor, lo que creaba riqueza, no era el capital, sino era el trabajo que se le metía a ese capital. Eso no lo hacía socialista, eso lo hacía entender que el capital era importante y la persona que ponía el capital era fundamental, pero que esa riqueza sola por sí misma no producía nada, que había que insertarle trabajo. Y esas ideas se popularizaron mucho. Él no se inventó el capitalismo estaba ya ocurriendo, él observó y creó entonces la teoría que eventualmente se convirtió en el trabajo más importante de esa visión. Por otro lado, el socialismo también tiene su persona que fue el que teorizó de manera más importante y se llama obviamente Karl Marx. Cuando Karl Marx escribió a mediados de los 1800, el capitalismo era como te lo describí antes, un capitalismo en el que los trabajadores casi no tenían ningún derecho. Y él determinó que ese sistema por naturaleza no funcionaba. Así fue como él lo vio. Y él entendió que la mejor manera de que las personas, de que la sociedad vivieran una calidad de vida decente era que el gobierno se hiciera cargo de la economía. Él describió en sus libros El Capital y en el libro El Manifiesto Comunista que escribió junto a Friedrich Engels, él describió un sistema en el que el gobierno sería el dueño de la riqueza, sería el dueño de la fábrica, sería el dueño de lo que él llamó los medios de producción, que es la tierra, la fábrica, el dinero, todo lo que se inserta, lo que se invierte para que entonces los trabajadores, los obreros, vayan allí y generen entonces producción sobre eso. Él también indicó que no debía haber propiedad privada, que la propiedad debía ser de toda la sociedad y que los trabajadores debían ser de alguna manera los dueños de las empresas y el gobierno era el representante de los trabajadores. Y si te fijas, aunque te estoy hablando de economía, es inevitable también hablar de política, porque la economía y la política están estrechamente ligados. Esta diferencia, esta distinción que se hace entre economía por un lado como una disciplina y política por otro lado es ficticia. En la vida real, los gobiernos son los que establecen las reglas del juego para que se pueda crear un sistema económico. Por eso es que al principio del siglo XIX no se hablaba de economistas, se hablaba de economistas políticos. El propio Adam Smith se describía a sí mismo como un economista político. Y cuando Karl Marx escribió su libro El Capital, no se llamaba solo El Capital, se llamaba El Capital, una crítica a la economía política. Eso en el siglo XX pues cambió y se fue transformando en otras cosas. Pero ¿dónde surgieron cada uno de estos sistemas? Pues te comenté que en Inglaterra comenzó el sistema capitalista en el siglo XIX, a principios, ¿verdad? Finales de los 1700, principios de los 1800, y eso fue ese sistema, a otros países ver que eso generaba tanta riqueza, se fue regando a través del mundo, a Francia, lo adoptó Estados Unidos, aunque Estados Unidos no lo adoptó puro porque Estados Unidos tenía una parte sustancial, la parte sur del país,
que no era capitalista, era esclavista. Realmente Estados Unidos acoge plenamente el capitalismo luego de la abolición de la esclavitud, cuando todo el país se integra a la mano de obra libre, a la empresa privada, todo eso que te describí. ¿Y cuál fue el primer país que adoptó el sistema socialista? Pues fue la Unión Soviética. La Unión Soviética se llamaba a sí mismo no solamente socialista, sino comunista. Y te voy a hacer brevemente una distinción entre lo que es socialismo y comunismo, pero no nos vamos a enfatizar demasiado en eso. El comunismo es una visión teórica que realmente nunca se ha aplicado, porque en el comunismo la etapa es como una etapa final del socialismo. En el comunismo se supone que todas las personas reciban no de acuerdo a lo que trabajan, no de acuerdo a lo que hacen, sino de acuerdo a lo que son sus necesidades, independientemente de cuánto trabajan. Esa es la meta teórica de lo que debe ser el final del socialismo, pero en la práctica eso nunca ha sucedido. Pero la Unión Soviética, cuando hizo su revolución, cuando se consolidó esa revolución, el gobierno adquirió todas las propiedades. No había fábricas, no había tiendas, no había nada que tuviera propiedad privada. Todo, el gobierno era dueño de todo. El gobierno era dueño de las viviendas donde residían las personas. El gobierno era el que proveía todos los servicios, la educación, la salud, toda la cantidad de cosas que unas personas pueden necesitar. El gobierno estaba a cargo de eso. Y eso, en un momento dado, fue como los dos polos grandes de lo que es el capitalismo y el socialismo. Por un lado estaba el socialismo de la Unión Soviética, que trataba de ser estrictamente puro, y por un lado estaba el capitalismo de Estados Unidos, cuando lo acogió finalmente, que también intentaba hacer eso plenamente. Pero te sorprenderás de en qué manera cada uno de estos sistemas tuvo una etapa en la que tuvo que un poco recurrir a herramientas del otro sistema para poder sobrevivir. En la época de la Gran Depresión, en los 1930, muchos países capitalistas pasaron por una crisis severa. No había protecciones prácticamente laborales, no existía nada de eso de seguro social, ni Medicare, nada de esas cosas, no había planes de jubilación, no existía nada de eso. Era un capitalismo bastante puro. Pero llegó un momento en que tuvo una crisis tremenda. La Gran Depresión todavía se considera la crisis más grande que tuvo el capitalismo en su historia. ¿Y qué fue lo que hicieron entonces los países capitalistas? Empezaron a tomar herramientas, empezaron a tomar prestado cosas del socialismo. No se hicieron socialistas, pero comenzaron a hacer cosas. El gobierno de Franklin Roosevelt, por ejemplo, en Estados Unidos, implementó el seguro social, que hoy existe y nadie cuestiona si eso debe existir. Pues eso fue una medida traída prestada del socialismo, porque el gobierno se haría cargo de las personas después que dejaran de trabajar. También en esa época, o un poquito más adelante, se implementó lo que llamamos el Medicare en Estados Unidos, tanto el Medicare como el Medicaid, que son planes de salud que los administra el gobierno. Los administra, algunos son para los pobres como el Medicaid y otros son para las personas de edad avanzada como lo es el Medicare. Pero después de la pausa te voy a hablar de cómo eso se ha implementado ya en tiempos más recientes. Y te vas a sorprender de los países que tú crees que son capitalistas y los países que tú crees que son socialistas y realmente no lo son.
Pues te dije que te vas a sorprender porque te voy a explicar cómo algunos países parece que son una cosa y otros parece que son otra cosa y no realmente lo son. Pero primero quiero aclararte una cosa, una diferencia importante entre los países que han aplicado plenamente el capitalismo y los que lo han hecho con el socialismo. Históricamente, el capitalismo ha sido muy bueno creando riquezas, acumulando riquezas en una sociedad, pero ha tenido un problema en la distribución de esa riqueza. Es decir, se genera mucho, el país puede ser muy rico, pero entonces se da la contradicción de que hay una minoría de personas que son muy ricos y una cantidad muy grande de personas que son pobres o muy pobres. Eso pasó con el capitalismo, sobre todo en el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Por otro lado, el socialismo no es tan bueno creando riqueza, pero es muy bueno distribuyendo la riqueza. Esa es la naturaleza de ese sistema, que tratar de que toda la gente viva en las mismas condiciones. Pero tiene un problema, que si no le da incentivos a la gente para invertir, para ganar más dinero en su trabajo, para recibir ganancias de crear una empresa, pues se crea menos riqueza. Entonces sí se puede distribuir la riqueza que haya de manera equitativa, pero si hay poca riqueza, pues entonces todos van a terminar siendo igualmente pobres. Así que cada uno de estos sistemas tiene una fortaleza, ¿verdad? El sistema de capitalismo es bueno creando riqueza, es malo distribuyéndola. El sistema socialista es bueno distribuyendo la riqueza, pero es malo creándola. Y por eso es que cada uno de esos sistemas, cuando se han aplicado, eventualmente los países que han tratado de aplicarlo de manera pura, sin tener ningún elemento del otro, han eventualmente tenido que pedirle prestado al otro. Los países que implementaron el capitalismo, como lo es Estados Unidos, como lo fue Europa Occidental, comenzaron con un capitalismo cercano a lo que es un capitalismo puro. No había derechos laborales, no había toda esta cantidad de cosas que ya te expliqué, pero ¿qué fue lo que sucedió? Que creaban mucha riqueza, pero tenían una cantidad muy grande de la población que estaba desposeída. Y eso al final no funcionó porque creaba mucha inestabilidad política. Por supuesto que la gente eventualmente pues se cansa de eso y empieza a protestar y empieza a pedir cambios grandes. Y por eso fue que en Estados Unidos, sobre todo también los países nórdicos, comenzaron a traer elementos del socialismo. No se convirtieron en socialistas, pero empezaron a darse cuenta de que la riqueza había que redistribuirla, que el gobierno no podía estar completamente fuera de la economía, sino que tenía que intervenir de alguna manera para tratar, no de que todo el mundo viviera en igualdad de condiciones, eso nunca ha sido la promesa ni la intención del capitalismo, pero tratar de que un poco se igualara las condiciones de vida. ¿Y cómo lo hicieron? ¿Cómo se redistribuye la riqueza? Bueno, hay una forma, es poniéndole impuestos a las personas más ricas y a las empresas grandes que tienen muchas ganancias. Por supuesto que ni a los ricos ni a las empresas les gustan que le cobren impuestos por eso, pero es la única manera realmente de que el Estado va a poder darle algún tipo de beneficio económico, darle salud, darle educación, inclusive subsidiar la vivienda. Es la única manera que el gobierno puede hacer eso, porque ¿cuál es el ingreso del gobierno? Los impuestos, ese es su sueldo. El salario del gobierno es los impuestos que le cobra a los ciudadanos. Un gobierno que no cobra impuestos no funciona, no tiene de dónde pagar sus gastos. Así que los países que llamamos países que son socialdemócratas, que tienen un sistema capitalista, pero donde los gobiernos intervienen mucho en la economía, tienen niveles de impuestos altos. Sobre todo, van aumentando los impuestos en la medida en que la persona pues tiene mayores ingresos. Y los que más hacen eso son los países del norte de Europa, Francia, que son países que cobran impuestos altos a los más ricos, pero que sus gobiernos le proveen muchos servicios a los ciudadanos. El problema con eso es que
cuando le cobran muchos impuestos a las personas que tienen muchos ingresos y a las empresas, ¿qué es lo que hacen? Pues se van del país y se mudan a otro país donde no cobren tantos impuestos. Eso es lo más natural del mundo. ¿Y por qué esos países han podido mantenerse y no ha pasado eso? Pues fundamentalmente porque todos los gobiernos capitalistas del mundo esencialmente hicieron lo mismo, unos más que otros, pero todos hicieron lo mismo. Así que, ¿a dónde se iban a ir? Eso se conoce como fuga de capital. Y por cierto, eso es lo que los críticos del alcalde nuevo electo de Nueva York dicen que va a pasar. Dicen que cuando Mamdani tome posesión de su cargo y empiece a aumentar los impuestos, que las empresas y los ricos en la ciudad de Nueva York se van a ir a otros sitios. Ya veremos si eso sucede. A eso se le llama fuga de capital. Por otro lado, muchos países que se llamaron a sí mismos comunistas se dieron cuenta sus gobiernos que ese comunismo puro no generaba suficiente riqueza y que los que sabían generar riqueza eran los países capitalistas y que había que tomar nota. Un país que no se adaptó, que no tomó nota y que no lo implementó se llamó la Unión Soviética. ¿Y sabe lo que le pasó a la Unión Soviética? Usted sabe que su economía colapsó porque eventualmente el gobierno fue incapaz de mantener ese nivel de gasto, y sobre todo porque también gastaban mucho en armamentos militares, porque era sumamente ineficiente y eventualmente colapsó porque sí, suena bonito que el gobierno provea todo, pero ¿de dónde va a sacar el gobierno el dinero para hacer eso? Y eventualmente se secó de esas arcas del gobierno y no lo pudieron hacer más y la gente empezó a empobrecerse dramáticamente y empezaron a reclamarle al gobierno más libertad para ellos poder generar su propia riqueza y eso colapsó. Pero ¿sabe qué? Hay países que se llamaban comunistas, socialistas, que se dieron cuenta y reaccionaron a tiempo. Y ya te puedes imaginar de quién estoy hablando. Particularmente te estoy hablando de China. China en el 1949 pues ganó una revolución comunista y durante las primeras décadas eran bien puristas en eso. No había nada de propiedad privada, todo era del gobierno o propiedades comunales. Eso, todo lo que sonara capitalista occidental, eso había que reprimirlo. Pero ¿qué pasó? Que se mantuvieron como uno de los países más pobres del mundo. En China en la década de 1960 la gente se moría de hambre. Es difícil para ti quizá pensar en que China era así porque obviamente hoy China está en otro lugar. Pero eso pasaba allí, había una pobreza extrema. Y en la década de 1980 hubo un líder chino que se llamó Deng Xiaoping que decidió que eso no podía continuar porque iban a terminar en la misma dirección en la que iba la Unión Soviética, que todavía no había colapsado, pero ya se le veía que iba en esa dirección. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues decidió que tenía que permitir que en China viniera la empresa privada, que el capitalismo entrara a China. Pero no fue el capitalismo que había en Inglaterra o en Estados Unidos, que básicamente hay una libertad de invertir y de decidir en dónde pones y los trabajadores trabajan donde quieran. No fue así. Por eso es que no se puede decir que China es capitalista. China sigue siendo socialista, pero China adoptó algunas de las prácticas del capitalismo que creaban riqueza. No dejó esa filosofía de que el gobierno tenía que proveerle servicios a las personas, pero adoptó de una forma muy inteligente esa herramienta del capitalismo de generar riqueza. Y eso fue lo que hizo. Permitió que vinieran empresas privadas de otros países del mundo, permitió que se crearan empresas privadas. Y cuando digo empresas privadas, quiero decir que el que invierte el dinero en la empresa le saca ganancia personalmente o la corporación que sea. Permitió que esas cosas pasaran. Permitió que hubiera bancos que dieran préstamos privados a intereses. Eso no pasaba antes. Pero ¿por qué te digo que no es capitalista? Porque el gobierno siguió y todavía hoy sigue manteniendo un control muy grande sobre la manera en cómo esas empresas funcionan. Sigue manteniendo un control sobre los bancos, sobre las finanzas. Mantiene todavía control sobre dónde la gente trabaja, cuáles son los sueldos. Un control que usted no va a ver
en Estados Unidos, ni en Francia, ni en Reino Unido, para nada se va a ver ese nivel, la gente no aceptaría eso. Así que establecieron un sistema en el que se permitía la propiedad privada, pero el gobierno regulaba y en muchos casos el gobierno adquiría parte de las acciones, era codueño de esas mismas empresas. Y sabe que a China eso le funcionó porque China en cuestión de 20 años sacó de la pobreza a decenas de millones de personas. En esa época, China sacó de la pobreza a más personas que todo el mundo entero combinado. Eso fue una cosa extraordinaria. De la misma manera que en la década de 1930 los países capitalistas pudieron adaptar unos mecanismos del socialismo sin convertirse en socialistas, pero pudieron adaptar unos mecanismos que salvaron su sistema económico y sistema político porque fueron flexibles y se dieron cuenta que esos dogmatismos, esos purismos no funcionaban en la vida real. De esa misma manera, el gobierno chino se dio cuenta de que tampoco el socialismo puro como ellos predicaban funcionaba y que iban a terminar colapsando. Y en ambos casos hubo grandes críticas porque a Franklin Roosevelt en Estados Unidos lo acusaban de ser socialista y de ser comunista, y a Deng Xiaoping también en China lo acusaban de haberse vendido al capitalismo y de haber abandonado las ideas socialistas. Por supuesto, siempre va a haber sus críticos y en cierta medida tienen razón porque sí adaptaron cosas del otro sistema. Pero la realidad es que no existe tal cosa como un sistema puro. Y el sistema chino también lo han adaptado países como Vietnam, que también le ha funcionado bastante bien, que sigue habiendo un control grande del gobierno sobre la economía, pero a la misma vez permite que haya capital privado sin abandonar esa filosofía de que el gobierno es el que provee una gran cantidad de servicios. Y los países que más han adoptado las herramientas socialistas pues han sido los países nórdicos, los países que llamamos de Escandinavia. Y ahí pues ellos tienen, ¿verdad?, unos sistemas bastante híbridos. Otros países han intentado estos sistemas y no les han funcionado tan bien porque eso depende de muchas cosas, ¿verdad? Y otra cosa que pasa cuando un país capitalista adopta herramientas socialistas o cuando un país socialista adopta herramientas capitalistas, es que cambia la forma de que la gente piensa. Eso se llama cultura política. Entonces, en los países nórdicos de Europa, ya para la mayoría de las sociedades, no importa qué partido político gane las elecciones, si es conservador, si es de derecha, si es de izquierda, ya hay unas cosas mínimas que todo el mundo pretende que el gobierno haga. De la misma manera, ya en países como China, como en Vietnam, eso no tiene vuelta atrás. Ahora que un gobierno chino pretenda eliminar la propiedad privada, ya la sociedad china no se lo va a permitir. Así que, como te darás cuenta, en la vida real, en la práctica, no existe ningún país que tenga un sistema capitalista puro o un sistema socialista puro. Por supuesto, sí hay bloques de países que van hacia un lado y definitivamente China es un país socialista, Vietnam es un país socialista. Que tienen elementos capitalistas importantes sin los cuales no sobreviven, por supuesto, pero no dejan de ser socialistas. De la misma manera, Estados Unidos, sobre todo países de Europa, Francia, Escandinavia, Reino Unido, son países capitalistas. Que tienen elementos importantes del socialismo, sí, pero nunca han dejado de ser países capitalistas. Ahora bien, tú podrás decidir cuál es tu preferencia, si esta conversación ha cambiado de alguna manera tu forma de ver o si te ha ayudado a adquirir herramientas para poder defender mejor tus ideas y un poquito más de tolerancia hacia las otras ideas que tal vez tú veías como que eran absolutamente incorrectas y quizás pues puedan tener algo que no sea tan malo. Pero para esto me gustaría mucho ver tus comentarios, cuáles son tus impresiones de esta conversación para que conversemos de otra manera sobre estos temas. Así que nos vemos
en tu próximo Vistazo al Mundo. Señores, Jugando Pelota Dura se fortalece en el mundo digital. Y ahora que transmitimos solo por YouTube, miles y miles de personas se unen de lunes a viernes para ver nuestro contenido. Este canal está lleno de contenido de valor para que juntos nos eduquemos, informemos y entretengamos. Suscríbete al canal, activa la campana y únete a las miles de personas diarias que nos sintonizan por YouTube.